y lo tomé, bueno, básicamente, digamos, como una costumbre para capaz facilitarles a ustedes eh, lo que sea el seguimiento de la clase, ¿sí? Y hacer, si tuvieron la posibilidad de que antes de que lo agarre el coronavirus poder imprimir, bueno, entonces van a poder hacer las anotaciones en su PDF. Como ustedes verán, el PDF está armado de tal forma que tienen 3 firminas en cada hoja y al lado las rayitas para poder hacer apuntes. Pero bueno, está pensado para que ustedes en clase puedan seguirlo y hacer anotaciones, ¿sí? Bueno, el transporte terrestre, el modo, ¿sí? No sé si yo les aclaré la clase pasada que tenemos 3 modos de transporte, 4 medios de transporte, ¿sí? Modo de transporte terrestre, aéreo, marítimo, medio de transporte, en el terrestre tenemos 2, ferroviario y carretero, que es el camión, el aéreo es el avión y el marítimo, obviamente, el buque. También tenemos la parte de lo que es ductos, ¿sí? Gasoductos, oleoductos, que se considera un medio de transporte porque viaja mercadería en esos ductos, pero no lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Eso lo vamos a dejar de lado, así que no se preocupen. Acá a simple vista podemos ver ya 4 tipos de camiones diferentes, ¿no? ¿Sí? Arriba a la izquierda tenemos lo que es un camión tanque. ¿Cómo? Ay, no, me equivoqué. Ah, ok. Arriba a la izquierda tenemos un camión tanque, ¿sí? Como puede ser el DPE o de cualquier petrolera, donde viaja el combustible. A la derecha, arriba, tenemos lo que es el camión, digamos, camión básicamente normal, donde viaja un contenedor. El de abajo a la izquierda es lo que se considera un camión tolva, que es el que se puede levantar, ¿sí? Lo que sería la parte de la carga para descargar, como puede ser la parte para transportar lo que es, como es elemento de construcción, material de construcción, no elemento, como arena, cemento, piedras y demás. Y lo que es alimentos también se utiliza en algunos mercados, todo lo que es la parte de cereales y demás. Y en la parte derecha abajo, como dice el nombre, flat rack, es simplemente la tarima, ¿sí? No tiene paredes y no tiene techo. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder ahí es que vamos a poder cargar cualquier tipo de mercadería en cuanto a sus dimensiones, ¿sí? Son esas mercaderías que por sus dimensiones no podemos meterla dentro de un contenedor. Si tendríamos que nombrar un conjunto de características que tiene este medio de transporte, ¿sí? Característica no quiere decir ventajas, ¿sí? Dentro de sus características están las ventajas y las desventajas. Por ejemplo, es flexible, bueno, tiene flexibilidad en cuanto a lo que es el traslado, por ejemplo, en cuanto a las rutas. Cuando vos utilizás un medio de transporte por camión y te agarra un piquete, tenés la posibilidad seguramente de utilizar una ruta alternativa, ¿sí? Si bien no hay piquetes arriba de un barco, o mejor dicho, en una ruta marítima o en una ruta aérea comercial, sí tenemos que saber que las rutas no se pueden. De hecho, si vemos películas a veces, sobre todo las yanquis, que se meten los aviones casa al lado del avión, le dice vuelva a su ruta comercial. Bueno, las rutas están fijadas de tal manera que no se pueden alterar, ¿sí? Porque generalmente cuando un avión toma una ruta que no es una ruta comercial, digamos, del itinerario, generalmente es porque hay algún tipo de situación relacionada con el terrorismo, ¿sí? El servicio puerta a puerta es prácticamente el único transporte que lo puede brindar, ¿sí? El hecho de cargo donde quiero, descargo donde quiero, ¿sí? Yo cargo mi planta en el interior del país, lo llevo a Chile, a la planta del cliente. Ahora bien, yo tengo que cargar en un buque o en un avión y tengo que llevarlo a la terminal. No tengo opción. No decido cargarlo donde quiera, ¿sí? Estoy obligado a ir al puerto o al aeropuerto a cargar. Maneja pequeños volúmenes, esto lo veníamos hablando, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de los barcos, ¿sí? El volumen que manejan los barcos. Un camión, ¿cuánto puede cargar? Entre 24 y 28 toneladas aproximadamente, ¿sí? Eh, entre esos parámetros es lo que voy a poder cargar.
También tengamos en cuenta que todo lo que son el ingreso a países y las rutas por donde se van a mover los camiones tienen restricciones. Ustedes seguramente habrán visto en cualquier autopista restricciones tanto de peso como de altura, ¿sí? Mismo los peajes, ¿sí? No puedes pasar. Si tienes una altura, una sobremedida en cuanto a altura, ¿sí? En cuanto a lo que es la altura del camión. Cortas distancias generalmente es un transporte que vamos a utilizar para países limítrofes. O como dice más abajo, para complementar otros medios de transporte. ¿Por qué? Porque cuando viene la mercadería en un avión o en un barco, ¿qué hago? ¿Cómo la llevo hasta mi planta? Tengo que utilizar un camión para ir a buscarla y traerla hasta mi planta. No tengo otra opción. ¿Sí? El avión no va a aterrizar en mi planta y me lo va a dejar ahí, me lo van a descargar. El barco no va a entrar, no sé si tengo salida al río hasta la planta y me lo va a descargar en mi bodega, ¿no? Tengo necesariamente tener que después usar un a través de transbordar la mercadería y llevarlo al lugar donde quiera llevarlo. Que va a ser mi planta, mi bodega o un lugar donde yo voy a distribuir a partir de ahí la mercadería, ¿sí? Alrededor del país. Y se moviliza directamente la carga o los contenedores. Eso básicamente porque se subcarga directamente al camión. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de camión como vimos en la primera parte. O directamente cargo en un contenedor y el contenedor, como vimos en la foto del principio, ¿sí? Se sube al camión. Este es un pequeño camioncito, digamos, donde la tracción y la carga van juntas, digamos, no se puede separar, como sí sucede en este segundo, que son una especie de contenedor lo que tiene atrás y que se separa, ¿sí? De la parte, digamos, de la tracción del camión para facilitar sobre todo la descarga. No sé si vieron, sobre todo en grandes hipermercados, que en la parte de las bodegas están como incrustados esta especie de contenedores, ¿sí? Que es la parte de atrás de los camiones, y se abre, como ven ahí, la parte delantera y descargan ya desde el lado de la... Después tenemos este estilo de camiones donde vamos a cargar mercadería y dependiendo la mercadería que vamos a transportar, vamos a poner o no una lona, ¿sí? Encima, para cubrirla contra cualquier tipo de problema climático que pueda haber, ¿sí? Sobre todo contra lluvia y granizo también. Y yo les comenté, creo, en la clase pasada que, por ejemplo, trabajo vendiendo maní Chile y cuando vienen este tipo de camiones, a veces las lonas vienen agujereadas. Entonces yo automáticamente hablo con el cliente, si el cliente contrató el transporte y no lo contratamos nosotros, y decirle, mirá, está viniendo de esta forma. Yo no cargo si vos no me das el ok, porque si la mercadería sufre algún tipo de defecto, ya sea porque llueve, vos me lo vas a reclamar a mí, yo te estoy cargando en óptimas condiciones, ¿sí? Pero puede surgir un problema durante el tránsito porque no están las condiciones que debe estar lo que sería la protección, que es la lona. Este es más o menos muy parecido al principio. La particularidad que tiene es que los costados se van a abrir, ¿sí? Para facilitar la carga y la descarga. Se usa generalmente todo lo que es frutas y verduras. Y este es el famoso contenedor o camión reefer, ¿sí? El que tiene pena adelante, tiene un motor que va a permitir que la mercadería viaje a una temperatura establecida para que la mercadería no se eche a perder, ¿sí? Sobre todo lo que es transporte de perecedero. Y este es el famoso camión tolo, que también lo vimos al principio, para poder descargar más fácilmente. Por último, tenemos el camión tanque, que como les había comentado, generalmente las petroleras lo usan para todo lo que tiene que ver con el transporte de combustible. ¡Tajas! Tengo una Siempre cuando consulta. vamos a hablar de... Sí, acepto. Ya sé que no vamos a hablarlo porque lo dijiste hace un rato, pero los viaductos que supuestamente utilizan para el transporte, ¿serían como lo de los petróleos, del petróleo de, qué sé yo, del sur, que viene hasta acá, hasta, creo que, no sé por dónde?
Ay, por Dolores creo que se divide entre la Shell y YPF y todo eso. Me mataste técnicamente lo que me estás preguntando en cuanto a lo del sur. Sé que en el No, sur no, no importa. se utiliza, O sea, pero mi sí, pregunta es lo que entiendo. es viaducto es eso. Sí, sí, los caños gigantes, por decirlo de una Sí, sí. forma, ¿sí? Donde viaja por adentro. Ok. De hecho, se le meten máquinas para limpiarlo, ¿sí? Porque se llenan como de una especie de lodo y, y hacen que la mercadería, digamos, eh, no, no cumpla, no es la calidad, sino que pierda, digamos, los parámetros específicos que tiene con la mercadería. Entonces, cada tanto se les mete una máquina y que va y viene sola eh, y tiene toda una especie de pinceles, no, cepillos para limpiarlo. Ah, bueno. Eso lo conozco porque mi suegro, por ejemplo, trabaja de eso, ¿sí? Ah, bien. Limpiar gasoductos, por ejemplo, ¿sí? En Latinoamérica. Y es el encargado de la máquina, de armarla y desarmarla, el mecánico, digamos. Entonces la colocan y sale por otra línea, le llaman eso. A varios kilómetros más adelante tiene que aparecer la máquina. Si no, se hago en el medio, porque había esto lo que estoy diciendo, puede entrar diferentes tipos de artículos que son desperdicios y demás. Pero entiendo que estamos hablando de lo mismo porque sé que en el sur hay mucho de esto, porque el sur está toda la parte De de la explotación del combustibles y petróleo. demás, de la explotación. Igual, Sí, no me en salía realidad, exactamente. es un solo caño, pero nada, quería saber más que nada, porque viene un solo caño del sur hasta acá a Buenos Aires, pero bueno, nada, quería saber si solo era para el petróleo o para otra cosa más. Sí, y de hecho, sí, para el gas licuado, por ejemplo. El gas Ah, licuado viaja así también. Creo que a Chile viaja el gas licuado. En un momento lo importábamos, después lo exportábamos, después lo volvimos a importar porque nos quedamos con el problema del gas en Argentina en toda la época del kirchnerismo y posteriormente del macrismo. ¿Sí? El problema del gas licuado también viaja, por eso son gasoductos, oleoductos, ¿sí? Depende del tipo de mercadería que viaje, del producto que viaje. Así que, pero estamos hablando de lo mismo, claramente. bueno. Lo que le quería comentar es que cuando hablemos de alguna ventaja o desventaja, tenemos que tener cuidado con qué lo comparamos. Yo digo, relativa rapidez para distancias cortas, ¿por qué? Porque lo estoy comparando con un buque. ¿Sí? A mí no me conviene ir a Chile en buque o a Brasil. ¿Sí? Probablemente voy a usar un camión. Muy probablemente. ¿Sí? Lo que habíamos hablado, el servicio puerta a puerta, claramente es una ventaja. Mínimo manipuleo porque subo el contenedor bajo el contenedor y porque sobre todo en una terminal, tanto portuaria como aérea, yo voy a depender de un tercero para que haga eso. ¿Sí? Yo voy a tener que pagar gastos en la terminal para que lo carguen en el avión, lo descarguen del avión o viceversa en el caso del buque. ¿Sí? Ahora, yo cargo en mi planta. ¿Quién va a cargar? ¿A quién le pago para que me lo cargue? A ver si alguien me ayuda. Yo estoy cargando la mercadería en un camión en mi planta. ¿Quién le paga? ¿El chofer? ¿A un chofer? ¿Sí? ¿Vos te parece que el chofer del transporte, a los empleados míos, exacto? ¿Vos te pensás que el chofer del transporte se va a bajar a cargar? Él está encargado de transportar la mercadería. ¿Sí? Pero yo tengo mis operarios a los que le pago un sueldo. Tienen que cargarme la mercadería en el camión. Y lo mismo le va a pasar al cliente en su planta en destino. ¿Sí? Tiene a sus empleados. Después vamos a ver la clase que viene o la siguiente, cuando damos 5 terms, ahí nos vamos a inmiscuir si la carga me corresponde o no me corresponde, quién la paga y quién corre con la responsabilidad de la carga y descarga, ¿sí? Pero eso tiene que ver con un tema de responsabilidades y costos. Pero en principio, cuando entró una terminal, yo ya no puedo hacer más nada. No depende de mí. Solo tengo que pagar. ¿Sí? Por eso el mínimo manipuleo y en cuanto a costos son menores. Porque yo no voy a pagar por la carga y la descarga. ¿Sí? Nexo, entre otros medios de transporte, lo que hablamos anteriormente, que complementa, puede complementar. Y vamos a ver ahora dentro de un ratito lo que es un transporte multimodal cuando se combinan el uso de dos o más medios de transporte y sobre todo lo permite el transporte terrestre, va a ser fundamental para eso, ¿sí? Bueno, la facilidad para consolidar y desconsolidar es lo mismo que estamos hablando. Consolidar es cargar la carga, acomodarla
en el medio de transporte y desconsolidarla o dentro de un contenedor y desconsolidarla, desarmarla, descargarla, ¿sí? Flexibilidad para cambio de ruta, lo mismo que habíamos hablado de que si nos agarra un piquete. Relativa seguridad, la verdad que sí es relativo, como lo dice ahí. Porque la realidad es que te agarra un pirata al asfalto y se terminó la relativa seguridad. El transportista, por más que acompañe la mercadería, no va a dar la vida por una mercadería, ni tampoco va armado como para protegerla, ¿sí? Ahora hay servicios de seguridad que vos contratás y tiene GPS la mercadería, y incluso hay mercadería que para el cliente es tan importante que le mandan un auto, ¿sí? Como esos de Prosegur, no sé si han visto por la calle, que acompañan la mercadería, el camión, ¿sí? Pero el transportista, por más que vaya arriba del camión y me acompañe la mercadería, su labor no es protegerla, no es dar su vida, ¿sí? Para proteger la mercadería. De ventaja, obviamente que cubre distancias cortas. Si no es un país limítrofe, no lo voy a poder utilizar, seguramente. La capacidad que habíamos hablado, más de entre 24 y 28 toneladas, un buque puede cargar miles y miles de toneladas. En un avión, dependiendo del avión, también puede cargar mucho más toneladas. Entonces, tiene una capacidad limitada en cuanto a volumen. Y tengo los problemas que tengo en cualquier país, sobre todo hablando de Latinoamérica, que están recontra saturadas las autopistas. A mí me tocó viajar a Colombia, a Bogotá, no sé si alguno conoce, está entre las ciudades, no sé si es la segunda o la tercera ciudad más congestionada del mundo, ¿sí? Ahí nació el famoso Metrobús, allá le llaman, creo que Transmilenio, el Transmilenio creo que se llama. Bueno, acá ya creo que se llama Transmilenio. Y imagínense que lo que es lo que acá nosotros llamamos Metrobús, allá está recontra saturado. Saturado mal. Así ¿Y tema que, precios? bueno, ¿Es más barato o más caro? ¿en qué sentido? ¿Precio sobre qué? Transportar mercadería. Claro, si ¿En me sale más Colombia? barato. ¿Me estás hablando? No. O sea, transportarlo por tierra o por barco. ¿Qué es más barato? Ah, excelente tu comentario, buenísimo. Disculpame que como estoy compartiendo Filmina, no sé quién me está hablando, ¿sí? Pero la realidad es que el transporte terrestre comparado con el buque es mucho más caro. Yo hice la analogía de llevar a Chile un contenedor y llevarlo a Shanghái, a China. ¿No la hice acá? ¿La clase pasada? Creo que sí. Sí, la hizo. No sé, Sí. no la escuché. Bueno, China te sale $1.500 aproximado, 1.000, dependiendo, si utilizas un contenedor de 20, uno de 40, te puede salir entre 1.100 y $1.500, y un camión cargando en Córdoba y llegando a Santiago de Chile te va a salir $2.300. Mismo, el mismo peso, el mismo contenedor, o sea, para un solo contenedor, 25 toneladas aproximado, $1.000 más, ¿sí? Es muy caro. Acá tenemos el problema del monopolio que existe. Y ahora lo vamos a ver cuando veamos el ferroviario, ¿sí? Que el ferroviario acá se ha ido abandonando todo lo que es la vía férrea, me das el lugar para arrancar con el transporte ferroviario, y por lo tanto no hay competencia, no hay competitividad. Te quita competitividad a nivel nacional y a nivel interno, ¿sí? Cometí un error de Rafael que tiene un link, la foto para ir a un video, se me va a abrir, ahí lo voy a cerrar, que lo tengo preparado para darlo en clase y poder mostrar algunos videos, cosas que... El transporte ferroviario, acá en la situación de Argentina, la realidad es que tenemos aproximadamente 18.000, 19.000 kilómetros de vías operables, ¿sí? Que se pueden utilizar. En los 60 había 47.000 kilómetros y en una época había 100.000 kilómetros de vías. Un transporte ferroviario, o sea, un transporte terrestre, el ferroviario es muchísimo más barato que el carretero. Y aparte puedo cargar hasta 40 vagones. ¿Sí? Y aparte no tengo el problema de que me van a cortar la ruta. Más allá que acá en Argentina todo puede pasar porque cualquier demente te corta una vía también. Saquemos la parte de que alguien se puede suicidar, ¿no? Tirándose bajo un tren. Digo de hacer un piquete en sí arriba de una vía. Existe y ha pasado hasta no hace mucho. El que toma el tren Roca, si alguno toma el tren Roca para volver al sur, lo que es, te cortan la vía todo el tiempo en Avellaneda. Así que bueno, nada.
sacando esa demencia en la que vivimos acá en Argentina, la realidad es que es poco probable. Tiene un itinerario que se cumple, ¿sí? Que tiene horarios fijados, que hacen que uno pueda cumplir con lo que son entregas en cuanto a tener, en cuanto a lo que tiene que ver con el tiempo, cosa que lo que tiene que ver con el camión es muy complejo, ¿sí? Dependemos de muchos factores para poder llegar a tiempo a destino. Si tocamos el tema de las características, yo prefiero ir directamente a ventajas y desventajas, ¿sí? La ventaja obviamente es que puedo ir a distancias más largas y puedo cargar mucho mayor volumen a menor costo, ¿sí? Cuando digo distancias más largas, va a depender mucho de la infraestructura, ¿sí? De cada país. En Europa conectan países a través del tren. Acá no pasa, ¿sí? Porque la infraestructura no está. Se ha ido abandonando, se ha ido dejando de lado y no se ha desarrollado como se debiera, ¿sí? Todo el hecho de lo que son las vías férreas. Acá tenemos lo que se llama el Belgrano Cargas, que es la empresa a través de la cual se puede hacer las cargas al interior del país y demás. Pero bueno, la realidad es que funciona poco, ¿sí? De hecho, el Gran Mauricio estuvo, creo, intentando reflotar en algún punto eso, pero no sé si ha podido realmente darle una inversión tal que signifique el levantamiento o la mejora sustancial para poder utilizarlo. Poca flexibilidad, sí. ¿Quién tiene una vía dentro de la planta para que entre directamente desde el puerto, vos cargas en el puerto y te viene el tren y te lo deja en la planta? Nadie. No existe. Bueno, acá no existe. Entonces, bueno, no, es muy difícil eso. Ese servicio solo lo puede brindar un camión, ¿sí? Esa es la realidad. El alcance es limitado porque hay pocas conexiones, no llegás a muchas partes del mundo, ¿sí? La realidad. Yo no quiero hablar de más, pero calculo que en Europa esto debe funcionar un poco mejor, ¿sí? Calculo que debe funcionar un poco mejor. La red es muy centralizada porque generalmente el desarrollo de medio de transporte se da en los grandes centros de consumo, ¿sí? En las grandes ciudades, como son en este caso Buenos Aires, ¿sí? Para nosotros. Y bueno, los otros 3 puntos, lo que venimos hablando, la falta de inversión, que los materiales han quedado obsoletos porque las vías las han ido desmantelando, robando en algunos puntos también, y en otros la han abandonado de tal manera que no sirve más, no soportan los pesos. De hecho, el transporte de pasajeros de trenes, por ejemplo, el Roca, yo sé muy bien el que hace Constitución La Plata, que no puede ir más rápido porque la vía no lo soporta, porque el tren no lo puede hacer. No porque la locomotora en sí no pueda ir más rápido con la cantidad de pasajeros que maneja, sino porque las vías, hay que cambiar todo el sistema de vías para que eso pueda suceder, ¿sí? Si Y querés acá hacer, tenemos un cuadrito. si querés hacer envíos a otro país, ¿se puede usar ferroviario o terrestre? Por ejemplo, si quiero mandar mercadería a Chile, a países A limítrofes. Chile sí. Sí, a países limítrofes claramente usás el camión. Nosotros, Argentina, lo que es Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, sí, obviamente. Obviamente. Cuando veamos Quincoterra vas a ver que generalmente se pasa una cotización que se llama FCA, que significa que el comprador va a tener que venir a buscar a tu planta la mercadería. O sea, vos cargas en tu planta en el camión que designa el comprador va a contratar una empresa de transporte y va a venir el camión a tu planta y vos le cargas la mercadería y nos vimos. Se hace responsable él de lo que pase de ahí en más. Porque ahora cuando vos cargas a otro país donde vas a tener que usar buque, el marítimo, ya vas a tener que seguramente cotizar con la mercadería en el buque, ¿sí? A bordo del buque. Así que bueno, eso lo vamos a ver bien en lo que es Incoterms. En este cuadrito lo que yo mayormente le haría a ustedes ver es el tema de lo que es el pesaje entre el tren y el camión, la diferencia, ¿sí? Que en una unidad vos podés cargar 40 toneladas en tren, cuando podés cargar como máximo 25 en un camión, si vas sin contenedor 28, y que vos podés recorrer en cuanto a costo de combustible 120 kilómetros con el tren y
solamente 15 kilómetros con camión, por lo tanto te va a salir mucho más caro el camión, ¿sí? Eso es bastante importante de saber, que es mucho más caro. Eso es lo que puede demostrar este cuadro más que nada. Y después tenemos lo que es el transporte multimodal, que la realidad es que es la combinación de distintos medios de transporte, ¿sí? Es decir, usar un camión y un buque para llegar a destino. ¿En qué situación yo puedo hacer esto? ¿Sí? ¿En qué Yo sé situación? uno. A ver, no, chicos, si me van a... Camila. Ahí está, Camila, gracias. Mi papá es camionero Mira qué y, bueno. por ejemplo, él va a Ushuaia, Sí, traen materiales, o sea, materia prima de televisores o electrodomésticos en el puerto de acá de Buenos Aires, lo lleva hasta Ushuaia, pero para llegar a Ushuaia tiene que cruzar a Chile y ir exacto. como una barcaza para volver a la parte de Tierra del Fuego y ahí poder llegar recién a Ushuaia y entregar y esperar que en la zona franca que Sí. se elabore todo el material y volver a traerlo para acá para exportarlo de nuevo. O, Para- o traerlo mirá acá que directamente. qué bueno lo que está contando, porque encima lo que está contando es que seguramente los materiales que él trae hace una admisión temporal. Sí. El, Y el- el- el que lo ingresa, ¿no? El importador. Hace una admisión temporal con la materia. Mire qué buen ejemplo que nos da, Camila, que es un tema que estuvimos hablando en las clases pasadas. Hace una admisión temporal, garantiza los derechos, lo lleva, lo transforma en ¿qué? ¿En televisores, dijiste? sí, trae partes de televisores y los arman en el Claro, sur y después lo vuelven a exactamente. exportar. Lo ensambla, claro, y después lo Sí. exportan. Excelente. Un ejemplo buenísimo que nos da para entender un poco mejor lo que es la admisión temporal. Exactamente lo que vos contás. A Chile sobre todo, ¿sí? Nosotros cuando queremos llegar hasta un puerto que está ubicado en el Pacífico, Guayaquil de Ecuador, Callao en Perú, Buenaventura en Colombia, ¿sí? Puerto Limón en Costa Rica. Son dos puertos que dan al Océano Pacífico. Entonces yo tengo, en cuanto a tiempos, la conveniencia de salir por Chile. ¿Por qué? Porque voy a tardar entre 8 y 12 días, capaz 14, en llegar a destino, ¿sí? Una vez que cargué mi planta, lo que sería el transporte de camión de mi planta, no sé, en Córdoba, hasta el puerto de Chile, que puede ser Valparaíso o San Antonio, que son los dos puertos que se opera, y del puerto que lo cargas en un barco y lo llevas a uno de los puertos de destino que nombré. ¿Qué pasa? Si yo voy hasta el puerto de Buenos Aires internamente en un camión y lo cargo en un buque en el puerto de Buenos Aires, tengo que ir todo por el Océano Atlántico, cruzar el canal de Panamá hasta el Océano Pacífico y llegar a los puertos que les mencioné. Voy a tardar como mínimo 25 o 30 días, ¿sí? Mi Probablemente me papá tarda importaría 5. ¿Cómo? Que mi papá tarda 5 días en llegar a Ushuaia. Porque Bueno, tienen veda. Y así que demora bastante. Una de las desventajas también es que pero tarda igual bastante por el es tema de los mucho más controles. cerca. Claro, pero igual es mucho más cerca, ¿sí? Que Sí, ir sí. a otro país como puede ser Perú, Ecuador, mismo Colombia. Entonces, bueno, vamos a tener una ventaja en cuanto a tiempo. Obviamente que hacer todo el transcurso de contratar un camión para ir a Chile, operar en Chile y salir por Chile, puede que en el costeo final nos dé más caro que ir con un camión al puerto de Buenos Aires y salir por el puerto de Buenos Aires. El flete probablemente sea un poquito más barato, ¿sí? Saliendo por Buenos Aires, pero los costos logísticos generalmente son mucho más baratos en Chile que en Buenos Aires, ¿sí? Operar en el puerto en sí. Lo que hablábamos de carga, descarga, temas portuarios, o sea, gastos portuarios y demás. Chicos, me queda un minuto, ¿le parece que pasamos directamente a la próxima clase? ¿Sí? Se va a ¿Puede cortar pasar ya en el cualquier link momento. por acá? Antes que se corte. Lo pasé por mail, a ver, no sé si voy a llegar a buscarlo, dame un segundito, un segundo, a ver si puedo llegar a pasártelo antes de que se me corte la clase. Ahí lo pasó Bianca. Buenísimo, Bianca, te agradezco. Gracias. Cópienlo, así antes de cerrar la reunión no les provoca que lo pierdan.
¿Ponemos el presente acá o ya está con el anterior? Si lo pusieron en el anterior no hace falta. Si alguno se conectó por primera vez en este momento, sí, por favor. Bueno, voy a continuar, comparto nuevamente. Le decía, la característica fundamental es que se realiza bajo un único documento de transporte, realmente el documento de transporte que le va a terminar llegando al cliente, ¿no? Que el último medio de transporte que utilicemos. En este caso, si yo hago una exportación a un país del Pacífico, uso un transporte terrestre hasta el puerto de Chile y ahí lo subo a un buque, ahí va a jugar mucha importancia el tema del vele, ¿no? Que le va a necesitar el cliente en destino para poder retirar la mercadería. Obviamente, esto, lo que es la utilización del sistema multimodal, se puede realizar gracias, por ejemplo, a la creación de los contenedores, y esto de sacar un contenedor de un medio de transporte y colocarlo automáticamente en el otro, ¿sí? Imagínense, antes de la existencia de contenedores, el tema de cargar y descargar toda la mercadería suelta de un lado a otro, ¿sí? Los tiempos que perdíamos, lo dificultoso que resultaba, y en cada carga y descarga seguramente se pierde mercadería, porque es una realidad, ¿sí? La infraestructura es lo que permite, ¿sí?, poder utilizarlo, ¿sí? Tener ciertas facilidades, ¿sí? El hecho de que existan, por ejemplo, precintos en los contenedores, por lo tanto, tengo la posibilidad de controlar si la mercadería fue robada, ¿sí? Si me abrieron el contenedor y me robaron la mercadería y demás. Y lo mismo, pero en contra, son en el caso de que no exista la infraestructura, que hoy generalmente sí lo está en la mayoría de los puertos del mundo, que operan, sobre todo los principales puertos, porque todos los países tienen un puerto como principal, ¿sí? Tranquilamente pueden hacer un transporte multimodal, ¿sí? Cargar de un transporte y otro. Estas son algunas recomendaciones para digamos, no perder tiempo y hacer la carga, la descarga, tener en cuenta qué mercadería es la que estoy llevando y poder realizar todo lo que sea necesario para que la mercadería llegue en condiciones, ¿sí? Si tiene que viajar a una temperatura determinada y demás. Tener en cuenta los pesos, ¿sí? Si yo voy a laburar y voy a venderle algo a Costa Rica, tiene una restricción de que no se puede vender más de 19 toneladas. Ahora bien, yo en un camión puedo cargar 28 y en un contenedor puedo cargar 25. ¿Me sirve de algo cargar 28 en un camión? 28 toneladas de mercadería, llevarlo al puerto de Chile, cuando en realidad voy a tener que cargar 19, no me sirve de nada. ¿Sí? Si no la puedo cargar, porque no me la van a aceptar en Costa Rica, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, hay que tener en cuenta que el costo del flete va a incidir más sobre el valor de la mercadería. A menos mercadería, el costo del flete incide mucho más, ¿sí? Eso también tengámoslo en cuenta. Paletización de cargas, ¿sí? Acá ya empezamos a lo que es la parte de lo que tiene que ver directamente con la mercadería y no con el medio de transporte, pero indirectamente sí tiene que ver porque toda esta serie de herramientas, por decirlo de alguna forma, o elementos, sirven para, como ya le había comentado al principio, facilitar el transporte, mejorar los costos,
proteger mejor la mercadería y demás. Vamos a ver que lo que son los pallets, los contenedores, los tipos que hay y los elementos auxiliares más los envases y embalajes. ¿Sí? Son los 4 factores, digamos, por decirlo de alguna forma, que nos van a llevar a poder transportar la mercadería de una mejor forma, a menores costos, más fácilmente y protegerla de mejor forma. ¿Sí? Obviamente, todos estos elementos, tanto pallets, contenedores y demás, fueron creados con este fin, ¿sí? Viendo que el comercio mundial se iba expandiendo, ¿sí? Y aumentando en gran número, sobre todo en la década del 90, con fines de los 80, principios de los 90, con la globalización, ¿sí? La mejora en las comunicaciones y el hecho de poder comunicarme a cualquier parte del mundo, internet y demás, llevó a que podamos comercializar con cualquier parte del mundo también, ¿sí? Entonces, y también lo que tiene que ver toda la proliferación de los bloques comerciales, ¿sí? Unión Europea, NAFTA, Alianza del Pacífico, Mercosur, todo eso se fue creando en la década de los 90, la Unión Europea un poco antes, ¿sí? En los 80. Pero esto obviamente que facilitó y dio cierta facilidad de lo que es el comercio mundial entre sí, ¿no? Carga paletizada, cuando hablamos, ¿se acuerdan que lo primero que nombré en la clase pasada, carga suelta, a granel y paletizada? Bueno, carga paletizada, ¿qué significa? Consolidar una carga, ¿sí? Acomodarla encima de un palet. ¿Qué es un palet? Bueno, son estas tarimas, en este caso de madera, ¿sí? Vamos a tener otros elementos que pueden estar hecho un palet, como el plástico, el metal, el cartón, ¿sí? Dependiendo del tipo de mercadería, dependiendo del medio de transporte, es el que me va a convenir utilizar, ¿sí? Lo que habíamos hablado antes, ¿sí? Existen diferentes tamaños, que ahora vamos a ver cuáles son, pero ¿para qué se utilizan? Bueno, para facilitar el transporte, el manipuleo, el almacenamiento y aprovechar mejor los espacios en los contenedores, ¿sí? Ahora vamos a ver también lo que es un slip sheet. Antes les voy a mostrar los tipos de pallets, ¿sí? Esto es lo que hablábamos antes. Qué materiales están hechos los pallets. Y el último pueden ver que dice que es el slip sheet. El slip sheet es una modalidad de pallet, ¿sí? Una herramienta, un elemento que se empezó a utilizar el año pasado, o por lo menos yo sé que se empezó a utilizar el año pasado. Creo que a partir de 2018 fueron creados y más masivamente se empezaron a utilizar el año pasado, que es una plataforma muy pequeña, que puede ser de como una caja. cartón. ¿Cómo? Como una caja, o sea, se arma como una caja, ¿puede ser? Tipo, Es como que se ensambla. como una caja cuando la abrís, sí, que es una planchita, ¿sí? Acá la tenemos, ¿sí? Es una planchuela, digamos, por decirlo de una forma, de cartón o de plástico, donde vas a cargar la mercadería. Y uno va a decir, pero eso, ¿qué peso puede sostener? Bueno, eso ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de pallet, ¿sí? Tenemos por un lado el del Mercosur, que es el que se utiliza en Argentina y en mucha parte de Latinoamérica, sí, que es el de 1 por 1,20, ¿sí? Y soporta aproximadamente 1,3 toneladas. Porque los pallets, tengan en cuenta que tienen restricción de altura de carga y restricción de peso, que es lo que puede soportar. Después tenemos el Europallet, que se usa todo en el continente europeo, que es el de 0,80 por 1,20. Y después tenemos el del Reino Unido, vieron que siempre el Reino Unido tiene aparte todo, hacen todo aparte, que es el de 1 por 1,20, ¿sí? El americano también existe, que tiene unas medidas raras, pero se utilizan mucho los otros, digamos, que llegan a Estados Unidos a través de la importación. Los pallets se pueden categorizar por el número de entradas o por el número de caras. ¿Qué son las entradas? Es a través de los huecos a través de los cuales los pueden agarrar las zorras. Si ven la primera foto a la izquierda arriba, ven que tienen 2 huequitos para que las endijas, por decirlo de una forma, de la zorra, que son tenemos ahí la zorra automática, que es la que maneja el hombre, ¿sí? Arriba a la derecha, y la manual que maneja el otro, arriba, abajo
en el medio, ¿sí? Significa que tiene, si es de doble entrada, tiene de 2 lados donde poder cargarla. Es decir, que va a tener del lado frontal y del trasero. Y si puede cargarse de los 4 lados, o sea que los 4 lados son iguales, se dice que tiene que de cuádruple entrada, ¿sí? Y lo que es el número de caras es si es reversible o no es reversible. Si se carga de un lado solo o se puede cargar de los 2 lados, ¿no? El slip sheet, que bueno, esta especie de cartulina, ¿sí? de pequeña tarima, antes de hablar de lo que sería ventajas y desventajas, yo les voy o ventaja, beneficio que da el slip sheet, les voy a mostrar un video, ¿sí? Me parece muy interesante para ustedes ver la diferencia y no que yo se las cuente, ¿sí? De cuáles son las ventajas de utilizar este palette nuevo, ¿sí? Ahora les voy a pasar un video que dura solamente 1 minuto o poco menos. Denme un segundito. Ahí les voy a compartir de vuelta la pantalla. ¿Dónde está el video? No, eso no es. Un segundo. Ahí se lo pongo de vuelta, porque todavía ustedes no lo están pudiendo ver. Ahí va, bueno, ahí va. Observen bien, y vean ustedes qué consideran qué diferencias hay. Bueno, coméntenme ustedes qué pudieron notar, qué beneficios tiene. ¿Cómo? Se gana espacio, Así. es más Es más- liviano. Más livianos.
Son, Es un material que tiene, es ecológico, Es reciclable, claro. También al exactamente. ser más liviano te da la posibilidad de exportar o trasladar, lo que sea, más mercadería. cantidad. Pues. Pero para mover eso necesitas, ya la zorra no lo necesitas, ¿no? Necesitas otra máquina especial. Bueno, viste que hablaba del sistema push y pull, de empuje y arrastre. Sí. Yo lo que estuve averiguando es que existen, en la primera parte que muestra que como que hay una parte de la zorra que tiene como una, no me sale la palabra, Piensa. como que, ¿vieron el doblez que tiene el sistema? Como que lo engancha de ahí y lo empuja para adentro. Como que esa parte se puede comprar aparte, valga la redundancia, y instalarla en cualquier zorra, ¿sí? Entonces vos lo chupás y lo atraes a lo que sería la zorra normal, las dos tarimitas o los dos enganches, eso que no sé cómo se llaman, ¿sí? Y no es que la zorra que vos generalmente solés utilizar pasa a ser, digamos, que obsoleta, no la puedes utilizar más. Claramente, como ustedes comentaban, el espacio, ¿sí? No solo para cargar dentro de un contenedor, sino para guardarlo. Vieron que decía que donde vos, el espacio que utilizás para apilar 10 de lo que sería un pallet de madera normal, acá podés apilar 1000, decía. Después, también tener en cuenta que un pallet de madera requiere de requisitos fitosanitarios porque hay que fumigarlo. La madera, para salir del país, tiene que ser fumigada, ¿sí? Los pallets se compran fumigados o no fumigados, ¿sí? ¿Qué hacen los fenómenos del comercio internacional, las empresas? Como a nivel interno, en el país no te exigen el traslado de la mercadería con pallets fumigados, los compran sin fumigar algunos. Porque capaz que la mercadería viaja paletizada hasta el puerto y ahí se despaletiza y se carga en el contenedor, se consolida suelta. Entonces no necesitan exportar el pallet. Salen un poco más caros fumigados porque hay que hacer todo un trámite y se les da un número de CATEM, que se llama, y el pallet va como sellado y con sus respectivos documentos que ha sido fumigado. Entonces, si no lo exportan paletizado, pero lo usan para el mercado interno, lo compran sin fumigar. En este caso, el deep sheet no necesita eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también tenemos un costo menos y un problema menos, ¿sí? También lo que tiene que ver con la reutilización o el reciclado del mismo, ¿sí? Hablamos del espacio claramente también. Y bueno, nada, claramente aparece como una alternativa, ¿sí? Nueva y mucho más beneficiosa a simple vista, ¿no? La ¿Y es realidad más es que barato también? yo con las empresas, en principio pareciera que sí, ¿sí? En principio pareciera que sí. Yo con las empresas que opero conozco una sola que lo está utilizando por el momento, ¿sí? También hay una realidad, cuando hablamos de comercio exterior, nuestro laburo, ¿sí? Como especialistas en comercio exterior, en el caso de ustedes no, porque estudian administración de empresa, es también, digamos, estar informado, ¿no? Y decir a la empresa, che, mirá, si estamos encargados de la logística, por ejemplo, decirle, mirá, está esta nueva alternativa, ver si conviene invertir en eso o no conviene invertir, ¿sí? Yo calculo que comprando, no sé qué cantidad, pero 100, 200 de esos te van a durar mucho tiempo, te va a facilitar lo que es la logística, el almacenamiento y demás. Pero bueno, hay que ver, a veces las empresas son reacias, ¿sí? A lo que es el progreso en ese tipo de cosas, ¿sí? La inversión en ese tipo de cosas. Se manejan de una forma, ya tienen el costeo armado y listo, no es necesario realizar ningún cambio, ¿sí? Vamos a ver a lo que tiene que ver con los contenedores, ¿sí? Vamos a tener 3 tipos de contenedores. 20 pies, 40 pies, 40 high cube, ¿sí? Son los 3 contenedores diferentes que tenemos. Recuerden que contenedores, como le decíamos en el comercio exterior, de 2 formas.
Suena el grillo. ¿Nadie se acuerda de lo que comenté la clase pasada? ¿Cómo le decimos a los contenedores? Ya pregunta de parcial que no la van a responder, ¿eh? Tremendo. Yo no estuve, ¿la puede repetir? ¿Cómo? ¿Quién dijo? ¿Container? No, contenedor, container es lo mismo en inglés. Ah, Teu, T-E-U, teus en plural, o tachos. En la jerga de comercio exterior se dice tacho. ¿Sí? Recuerden eso, anótenselo. Contenedor de 20 pies. Cuando miramos la medida, ¿sí? Que hablamos en el cuarto ítem, 505,90 por 2,35 por 2,39, estamos hablando de largo, ancho y alto. Anótenselo, chicos. Largo, ancho y alto. Se los digo porque no le voy a preguntar cuál es la medida de largo de un contenedor de 20 pies, pero tienen que saber en qué se diferencian uno con otro, ¿sí? Y para eso necesitan ese dato. Largo por ancho por alto. Pueden ver que un contenedor de 40 pies es el doble de largo, ¿sí? Prácticamente, un poquito más, pero el doble de largo que un contenedor de 20 pies. Tiene el mismo ancho y el mismo alto. Aún así, ¿sí? Como ustedes verán, carga prácticamente el mismo peso. Distinto volumen, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Entra el doble de mercadería. El peso volumétrico en espacio va a ocupar el doble, obviamente. Pero en cuanto a peso neto, va a cargar prácticamente lo mismo. Qué loco, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto es lo que hablamos la red. Sí, decime. Que para mí tiene lógica porque tal vez estás transportando algo de, qué sé yo, 28.000 kilos, bueno, 26 en este caso para los 20 pies, los 40 pies, pero que el volumen, que, por ejemplo, no sé, un auto pesa, te doy un ejemplo boludo, ¿no? Un auto pesa lo mismo que un sillón, por ejemplo, y vas a necesitar más espacio para un auto que para un sillón. Pero el Totalmente. peso va a ser el mismo. Excelente tu explicación. Y aparte por otra situación, que tiene que ver con lo que hablamos recientemente, que son los pallets. Hay primero la restricción de peso. Si yo voy a poder cargar siempre 25 toneladas, en la mayoría de los países, en algunas menos, ¿sí? ¿Para qué no voy a necesitar poder cargar 52 toneladas, ponerle que sería el doble en cuanto a peso? Segundo, que yo, por ejemplo, dependiendo de cómo voy a transportar la mercadería, en este caso suelta o paletizada, ¿sí? La carga paletizada, como vieron, me va a ocupar más espacio volumétrico. Entonces, si mi mercadería va paletizada, es probable que para poder cumplimentar las 25 toneladas tenga que utilizar un contenedor de 40 pies. Ahora, si la mercadería va suelta en cajas, por ejemplo, consolidadas en cajas, tal vez con el contenedor de 20 me alcance para poder alcanzar las 25 toneladas, ¿sí? Que es lo que transporta y lo que se exporta mayormente en cuanto a peso, ¿sí? Para poder aprovechar al máximo el peso del contenedor. ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo que vos explicaste, Agustina, más lo que yo le estoy comentando con respecto a la utilización o no de los pallets. ¿Sí? Y claramente, como vos decís, Agustina, una mercadería puede ocupar un espacio gigante y pesar lo mismo que una mercadería que ocupa la mitad del espacio. ¿Sí? Totalmente de acuerdo con vos. Y después tenemos el 40 High Q, que es el mismo largo que el 40, pero van a ver que al final mide 30 centímetros más de alto. ¿Sí? Esto también tiene que ver con los pallets, porque a veces necesitamos ese pequeño espacio de más para poder montar pallets arriba de otros, ¿sí? Así que bueno, tenemos las tres medidas, ¿sí? Tengamos en cuenta lo de volumen y lo de cuanto a las medidas, ¿sí? En qué se diferencian unos con otros. Obviamente tenemos la historia de los contenedores, cómo arranca eso, no hace falta que yo se lo explique, con leerlo lo van a entender, ¿sí? Profe, disculpe, Sí. ¿las diferencias eran el peso, el alto? Porque a mí se me cortó, no lo escuché bien. Entre el de 20 y 40 el largo. Entre el 40 y 40 High Q el alto. Acordate las medidas que aparecen ahí, en los tres es largo por ancho por alto. Sí. ¿Sí? Bueno, algunas ventajas ya lo venimos hablando durante las dos clases, ¿sí?
el tema carga, la descarga, mejor manipuleo, menores costos, facilidad para transportar la mercadería, también para protegerla, también para que haya menos robo con el tema de todo el precintaje de contenedores y demás, ¿no? Eso ya lo venimos hablando. También para el control aduanero, porque existen los escáneres donde pasa directamente el camión, por ejemplo, si la transportamos con camión, que el contenedor queda cargado arriba del camión, le pasan el escáner, pasa por adentro del escáner, como pasa las personas en un aeropuerto. Bueno, acá existen escáneres de ese tipo y de esa forma ya le realizan el control. ¿Se acuerdan cuando hablamos de en el BL? ¿Sí? ¿Qué era el BL, chicos? El Bill of Landing. ¿Y qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Nadie se acuerda para qué sirve el BL? El documento de transporte más importante en el comercio exterior. Donde, ¿Sí? donde está detallada la mercadería. Sí, y el que firma el contrato de transporte entre las partes y la empresa marítima. Y recuerden que es el más importante porque acredita título y por lo tanto lo pueden usar. ¿Sí? ¿Se Claro. acuerdan cuando yo les mostré el BL? ¿Sí? A través de la pantalla le compartí y abajo había unas siglas FCL/FCL, que yo le dije cuando veamos transporte se lo voy a explicar mejor. Bueno, eso tiene que ver con el consolidado de la mercadería. ¿Cómo va consolidada? Una mercadería FCL, Full Containers Low, significa que la mercadería, ¿sí?, es de un mismo exportador o importador. ¿Sí? Es full. Todo el contenedor, ¿sí?, full, completo, es de una misma persona. La mercadería LCL, Less Than Containers Low, significa que está partida, ¿sí?, que pertenece a diferentes importadores, exportadores, ¿sí? Dependiendo en dónde se coloque la sigla. Las primeras tres yo les había comentado que era para el exportador y la segunda una barra en el medio, las segundas tres son para el importador. Entonces si dice FCL/LCL, ¿qué va a significar? Que es un mismo exportador toda la mercadería, pero para distintos importadores. Si dice LCL/LCL, significa que son varios exportadores y la mercadería es de varios importadores. Si yo les pongo en un parcial, ¿qué significa que una mercadería sea FCL/LCL? Ustedes me van a tener que decir que es el consolidado de la mercadería y que consolidó un mismo exportador para distintos importadores. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Repite que le estaba anotando. Que si yo, la sigla significa cómo fue consolidada la mercadería. Si yo le pongo una mercadería, le pongo qué significa que una mercadería sea FCL/LCL, ¿sí? Ustedes me tienen que decir que está relacionado con el consolidado de la mercadería, con cómo se ha consolidado, quién la ha consolidado, y en este caso particular sería si es FCL/LCL, consolidó un exportador para varios importadores. Si yo le pongo una mercadería LCL/FCL, ustedes me tienen que decir que varios exportadores consolidaron para un importador. Las primeras tres dice quién consolidó en cuanto a exportación y las segundas tres dice a quién va destinado, ¿sí?, al importador, a cuántos importadores. Voy a pasar rápido estas últimas partes, quedan 10 minutos y quiero meter todo porque la verdad que es bastante pavo. Artículos auxiliares que sirven para amarrar la mercadería. El stretch film lo utilizamos también en la cocina, ¿sí? Lo podemos colocar fácilmente. El polietileno termotráctil o termoextraíble es aquel que se coloca y después se le da una especie de calor para que contraiga y quede la mercadería, como ven en la foto, ¿sí?, bien amarrada. Los famosos unchos metálicos, ¿sí?, que se pueden cruzar, como ven en la última foto, a través de lo largo y lo ancho del pallet para que quede toda la mercadería amarrada. Estas son unas pequeñas bolsas que prácticamente nadie utiliza, pero como vieron en el video, sí, que les mostré, vieron que quedan espacios que no se utilizan y que por lo tanto la mercadería puede
verse afectada con algún manipuleo o algún, digamos, movimiento que pueda surgir, se puede golpear. Bueno, si se coloca ese tipo de bolsa entre los pallets y en el espacio que queda arriba, va a hacer que la mercadería vaya mejor amarrada. Después tenemos esta especie de, digamos, tarimas de madera que se pone entre la mercadería para poder apilarla mejor, y si no, directamente la madera se puede utilizar como un cajón, ¿sí? Para cubrirla toda. Lo mismo sucede con el cartón corrugado, se puede utilizar tanto como papel para envolver la mercadería, como en tarimas, o bien la primera foto son los famosos divisores en donde podemos colocar botellas o latas, ¿sí? Varios tipos de productos para dividir dentro de una caja. Y después tenemos los esquineros, ¿sí? Que van a hacer que pueda, digamos, acomodar mejor la carga y quede un poco más derecha, ¿sí? También le da la facilidad para poder amarrarla. Estos son termógrafos, cuando no necesito un contenedor reefer, ¿sí? Pero necesito también controlar la temperatura de la mercadería, que no esté expuesta a grandes calores. Bueno, con este tipo de elementos yo puedo ir controlando la temperatura en la que viaja la mercadería. ¿Qué sucede cuando no utilizo todo este tipo de accesorios que yo les acabo de mostrar, no utilizo pallet y demás? Bueno, sucede este tipo de cosas que podemos ver en las fotos, ¿sí? La mercadería se puede derramar, se puede dañar, ¿sí? Prácticamente destruir. Ni hablar, por ejemplo, en este tipo de situaciones en el camión, ¿sí? Donde si yo estivé mal la mercadería y de pronto no la amarré bien, o dejé lugares claves durante la estiba vacíos, va a hacer que la mercadería después, durante el trayecto, durante el transporte, ¿sí? Sufra ciertos movimientos que la pueden hacer golpear. Ni hablar, ¿sí? Cuando estivo los contenedores en un buque, ¿no? Miren el de abajo, que provoca el hundimiento, donde dejan toda la parte del inferior derecha vacía. A veces viene cargada esa parte, pero capaz que la primera descarga en un transbordo, en un puerto, colocaron todos los contenedores en el mismo lugar donde iban a descargar. O sea, va a provocar esto, ¿sí? También hay que tenerlo en cuenta para las descargas. Se acomoda de una forma tal que está todo pensado, ¿sí? En los distintos puertos que va a parar el buque y cómo va a ir descargando, ¿sí? Para que no quede, digamos, tiene un nombre, eso no me acuerdo, no quede desbalanceado, ¿sí? Desnivelado, desbalanceado, exactamente, ¿sí? Y por último tenemos lo que son los envases y embalajes. Los envases y embalajes, chicos, obviamente tenemos los mismos beneficios y demás, pero la función principal de un envase o embalaje es proteger el producto, ¿sí? Va a contener la mercadería que tiene adentro y la va a proteger. Después, obviamente, va a facilitar su manipuleo, su transporte, y en muchos casos va a provocar que venda más fácil el producto o lo identifique más. Si yo miro desde lejos la góndola de botella de gaseosa y veo la que tiene la etiqueta roja, ya sabemos que es Coca-Cola, ¿sí? Ya nos identificamos con la marca, ¿sí? Tiene una identificación tal que a simple vista sé de lo que estoy hablando. Sucede con muchos productos en cuanto al envase. De hecho, existen empresas que invierten mucho más en el envase que en el producto en sí. Y eso es lo que lleva a hacer que el producto, que el envase, ¿sí? Sea lo que se denomina, quiero pasar para adelante, esto va después, el vendedor silencioso, ¿sí? El atractivo del envase me lleva a mí a comprar el producto solo por el envase. Después, si el producto está bueno, más o menos, lo puedo aceptar, pero me gusta el envase. De hecho, existe gente que colecciona, ¿sí? Latas de gaseosa, envases de vidrio, de diferentes productos y demás, ¿sí? Por eso existe gente que se dedica exclusivamente a eso. También tenemos que tener en cuenta todo lo que son las exigencias, ¿sí? De que el envase tiene que estar, digamos, limpio de tal manera, o sea, cuando dice asepsia,
¿sí? Que tiene que estar libre de cualquier germen o de cualquier tipo de, de bicho que pueda dañar el producto o contaminarlo, ¿no? Y ni hablar si es un envase que puede ser reciclable, ¿no? Que ya hay una tendencia a desarrollar envases para poder ser reciclados. Esto sí es importante. Tipo de envases, ¿sí? Primario, secundario y terciario. Si yo les hablo, si yo les digo un perfume, ¿cuál es el envase primario del perfume? El frasco. El frasco del vidrio. Muy bien. ¿Y el envase secundario? La caja que está adentro de la caja. Correcto, la caja que cubre, digamos, el frasco de vidrio. Y si yo le digo, nómbrenme un envase terciario de los perfumes, ¿cuál sería? El plástico que recubre la caja. No, eso es un artículo auxiliar, no es un envase. Es la caja que contiene varias cajas de perfume. Excelente, Laura, excelente. Es la caja que contiene varias cajas de perfume. A veces, en algunos productos, el envase secundario y terciario es el mismo, ¿sí? No existen las tres. Por ejemplo, yo les digo latas de arveja, ¿sí? El envase primario es la lata. Y capaz que el envase secundario es el mismo que terciario, que es una caja que contiene 10 latas de arveja, ¿sí? No va una caja por cada lata en este producto, como si va en el perfume, ¿sí? Tienen que saber diferenciar, ¿sí? Las tres. Y por último tenemos los materiales. Tener en cuenta también el tema de la etiqueta, ¿sí? La etiqueta va a identificar el producto, va a tener lo que tiene que ver con el vencimiento del mismo, con el... si se corta, chicos, lo terminamos la clase que viene porque es muy poquito lo que queda, así que no se preocupen. Con la clasificación del producto, cómo fue elaborado, ¿sí? Y quién es el productor del mismo, y va a permitir hacer lo que es la trazabilidad. La trazabilidad significa volver para atrás en el producto para saber qué pudo haber sucedido en el medio. Por ejemplo, el número de lote, ¿sí? A ver si distintas mercados sufren, el producto está podrido. Bueno, ven los mismos lotes si pasó lo mismo, si el producto, el envase se rompió en el camino y por eso se pudrió. Se puede ver todo ese tipo de cuestiones con el tema de la etiqueta y la trazabilidad, ¿sí? Lo que hace es brindar información. Y por último, claramente lo tenemos los tipos de envase en cuanto a materiales. Tenemos tipo en cuanto a utilización, primario o función, primario, secundario y terciario, y tipo en cuanto al material del envase. El envase de papel, ¿sí? Que puede ser usado para forrar un producto en sí. Tenemos el envase de cartón, que generalmente se utiliza para cajas. Tenemos el envase de madera, que puede ser también utilizado en cajas mayormente. Después tenemos el plástico, que generalmente son las botellas, para todo lo que tiene que ver con gaseosas sobre todo, ¿sí? O líquidos que pueden ser consumibles. Los textiles, yo había nombrado que los granos van exportados de esta forma, ¿sí? Todo lo que tiene que ver cebolla también, papa y demás, que podemos ver en la verdulería. El vidrio, como hablamos recién, lo que tiene que ver con perfumes o botellas alcohólicas, ¿sí? Bebidas alcohólicas. Y el metal, todo lo que tiene que ver con aerosoles, ya sea desodorantes o cualquier producto que tiene que ver con desinfectantes,